Hola, buen día. Gracia, paz y misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le saluda su pastor y amigo Ernei Moreno Caicedo del Ministerio Internacional Dios es Amor de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy en nuestra celebración dominical número 144, domingo 30 de mayo de 2021. Eh, En realidad, cuando usted esté viendo este mensaje, nosotros vamos a estar reunidos, congregados, personalmente, presencialmente, pero hoy hemos querido o he querido no dejarlos sin alimento a aquellos que están en otras ciudades. Hoy vamos a ver un mensaje que se llama Unánimes Juntos. Lo estoy grabando en este momento, siendo las 5:15 de la mañana del día de hoy, domingo. Eh, Usted lo va a ver ahorita a las 10, lo debe estar viendo en este momento a las 10 de la mañana. Y le voy a pedir, como siempre, que tomen sus Biblias, su papel, lápiz, para que estemos tomando nota. Eh, y bueno, como siempre, hago esta transmisión dirigiéndome a esos 126 suscriptores que tiene el canal del Ministerio Internacional Dios es Amor, en especial aquellos, vuelvo y repito, que no residen en la ciudad de Palmira. Sé que algunos nos siguen desde Cali, desde Jumbo, porque tengo contacto con ellos, desde Armenia. También tengo contacto con las personas que están en Armenia. E incluso algunos nos siguen fuera del país, en España, en Estados Unidos. Entonces ahí me viene a mi memoria nombres como en España que está la hermana Livia, el hermano de Linder, que empezaron este proceso del cristianismo a través de estas plataformas, a través de este canal, gloria a Dios por eso. El hermano Francen en Cali, la hermana Margie, eh, allá en Jumbo, la hermana Emilsen, el hermano Jorge, eh, en Armenia está la hermana María Elena, en Yugo también está Fernando. Bueno, tantas personas, si no los menciono, de pronto es porque la memoria no me da, pero sé que están por allá en estas ciudades y en estos países. Maribel, que creo que está en Estados Unidos. Les bendecimos mucho. A todos les deseo, y quiero que lo sepan, que oramos a Dios para que el favor, para que la gracia, la misericordia y la paz que solo proviene de Dios, esa paz que solo nos puede dar Él, permanezca en sus vidas y en sus hogares. Ustedes los que nos han seguido de manera constante e ininterrumpida durante todo este ciclo de enseñanzas virtuales, eh, sí, ustedes los que durante 14 meses en los cuales hemos tenido que llevar a cabo nuestra labor de pastoreo, eh, a causa de esta pandemia, que la hemos tenido que llevar de manera virtual, que han permanecido perseverantes. Y yo les agradezco por permitirme enseñarles y les bendigo. Para mí es un gusto, para mí es un honor poderles servir, poderles enseñar la palabra de Dios. Es mi trabajo, lo disfruto, lo gozo. eh, Me lo gozo siempre cuando estoy enseñando la palabra de Dios. Pero ya debimos pasar a la presencialidad, era necesario. Toda la semana eh, hemos venido ya en presencialidad. Las reuniones virtuales pues llegaron a su final desde el domingo pasado, por eso el domingo pasado no transmití, ¿sí? No les pude transmitir porque empezamos a reunirnos de manera presencial. Pero no se preocupe, yo no los voy a dejar solos. Toda esta semana hemos tenido nuestra habitual alborada de oración de manera presencial. Desde el lunes hasta ayer sábado estuvimos reunidos a las 5 de la mañana. Los hermanos que podían llegar ahí estuvieron y estuvimos orando y estuvimos intercediendo y ustedes
estos 120 26 suscriptores que tenemos en el canal que miraba ayer, eh, pues nosotros hemos estado pendientes en oración por ustedes y lo seguiremos haciendo. No los vamos a dejar solos, solo que las enseñanzas van a ser, digamos que un poco más. La palabra de Dios no es alimento de cualquier manera que la demos, pero la profundidad con la que vamos a estar tratando determinados temas, pues yo lo voy a hacer de manera presencial y con ustedes voy a tratar otros temas porque sé que constantemente puede haber personas que pueden estar llegando al canal y este canal debe ser un tránsito, ¿sí? Debe servir como eh, un medio a través del cual se pueda continuar la vida cristiana, no un lugar para permanecer, porque hay que congregarse, de eso vamos a hablar hoy precisamente, y por eso nuestro mensaje se llama Unánimes Juntos, ¿sí? También quiero contarle que nosotros teníamos unas reuniones que se llamaban hospedadores de su presencia, que la llevábamos a cabo de lunes a viernes por la aplicación Zoom, para aquellos que estaban también en el chat, en el grupo de WhatsApp que tiene la iglesia con su número que tiene asignado. Esto lo hacíamos todas las noches de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Esto también fue suspendido, ¿sí? Lo suspendimos y probablemente, o lo más probable es que tengamos una reunión más, que la vamos a hacer de manera presencial entre semana, lo cual yo también estaría anunciando con anticipación a aquellas personas que están dentro de la congregación o que pueden asistir aquí a Palmira. Sin embargo, yo espero que durante todo este tiempo usted haya adquirido el hábito de orar de madrugada, en el caso de las alboradas, y de estudiar la palabra de Dios en las noches. Usted puede ser un hospedador de la presencia de Dios permanente con su familia, usted como cabeza de hogar, señor varón o mujer cabeza de familia, por favor, mantenga esa presencia de Dios en su casa, ¿sí? La presencia de Dios no admite mediadores. Y gloria a Dios por eso. No tiene que estar el pastor, no tiene que estar ningún líder, no tiene que estar nadie. O sea, solamente usted con abrir la palabra de Dios, orar al Señor y reunirse en familia, allí va a estar la presencia de Dios, ¿sí? Síganla haciendo. Yo espero que el hábito les haya quedado de orar de madrugada. No es porque ya no lo vamos a hacer presencialmente a través de videollamada de WhatsApp o porque no lo vamos a hacer a través de la aplicación Zoom. Entonces usted se va a quedar durmiendo hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. No, usted tiene que levantarse a orar, debe levantarse a orar. Es una necesidad y es una necesidad también recibir la palabra porque la palabra es importante para que usted tenga un crecimiento espiritual. Yo no conozco ninguna persona que coma cada 8 días, ¿cierto? No hay cuerpo que resista el comer cada 8 días, ¿cierto que no? Entonces, si nosotros le damos alimento a nuestro cuerpo, entonces también tenemos que darle alimento a nuestro espíritu. Nuestro espíritu debe comer diario. Así como usted se siente debilitado en el cuerpo cuando no toma alimento físico, así mismo espiritualmente cualquier cosita que le llegue y más con todo este mundo y este país que tenemos y sobre todo este departamento del Valle del Cauca que lo tenemos tan convulso, pues vamos a tener dificultades fácilmente y nos vamos a ver muy debilitados o vamos a estar en una posición muy raquítica para afrontar todo lo que está pasando. Por favor, sostengan esto en sus vidas, sostengan la oración, sostengan el estudio de la palabra, se los pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, yo le voy a dar las razones por las cuales tomé esta decisión de volver a la presencialidad. Y son las siguientes. Voy a empezar por las razones humanas, ¿sí? Y luego le voy a dar las razones bíblicas, ¿sí? Que es de lo que se va a tratar precisamente el mensaje de hoy.
Y la primera razón eh, es porque ya no hay ninguna restricción, no hay restricción alguna por parte de las autoridades ni locales ni nacionales respecto a esto de la pandemia, no hay restricciones para reunirnos. Entonces, lo que sí quedan son las recomendaciones, aislamiento, distancia social, más que aislamiento, es distancia social, lavado de manos, no tocarse la cara, no tocarse eh, los ojos, usar alcohol permanentemente, bueno, lavado de manos, que creo que ya lo había dicho. Esas recomendaciones permanecen y debemos de tenerlas bien presentes. Pero no hay ningún impedimento para que nos reunamos, esa es la realidad. Ustedes saben que yo fui muy respetuoso de las disposiciones de las autoridades, demasiado, demasiado, digo yo, para lo que conozco de otras congregaciones y de lo que la sociedad entera misma eh, ha obedecido. He sido muy respetuoso de cada una de las disposiciones que ha dado la ley a la hora de acatar pues todas y cada una de esas recomendaciones y de todos esos decretos que inclusive daban el gobierno local, el alcalde, la gobernadora, a nivel nacional. Bueno, todo esto lo hemos acatado, ¿cierto? Entonces nadie me puede decir, no, es que ustedes me podrían decir, pero pastor, ¿por qué en este momento que estamos en el pico más alto de la pandemia y hablan de una doble ola, un doble pico, y yo veo, sí, que están muriendo más personas y todo? Y pues yo le responderé, si usted me pregunta eso, ¿por qué nos vamos a reunir? Pues yo le responderé, en primer lugar, que la pandemia está allí, ¿sí? Está allí y está ahí para quedarse. Ella no va a desaparecer. De hecho, le doy una noticia, puedan aparecer cosas peores, ¿cierto? Entonces, qué bueno a través de esta pandemia acostumbrarnos a tener todos estos hábitos de higiene, estos hábitos bioseguros, que son igual son de utilidad para nuestra salud, ¿cierto? Entonces eso no va a desaparecer. Y como está allí, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar encerrados en la casa? Pues yo no estaba encerrado, la realidad, ¿sí? Y en segundo lugar, por lo que acabo de exponer. Si las autoridades no han puesto restricciones, ¿quién soy yo para ponerle restricciones al mandamiento de Dios, que es congregarnos? Yo no puedo ponerle restricciones si ya las autoridades no lo hacen. Entonces, para que usted de pronto se convenza, se quite esos miedos que pueda tener, pues yo quiero hacerle unas preguntas humanas. Seguimos en la parte de la humanidad. Ahora vamos a tener tiempo para la palabra. Y le voy a hacer unas preguntas humanas para que reflexione y pueda tomar la decisión de congregarse. Entonces yo le puedo preguntar, por ejemplo, a usted, eh, que si usted ha permanecido 100% aislado en su casa durante toda la pandemia. Es decir, usted no ha salido. ¿Usted no ha salido ni un solo día de su casa, por ejemplo? Le pregunto. ¿O tampoco ha dejado entrar a nadie durante estos 14 meses a su casa? Yo le pregunto eso. Entonces, si su respuesta es sí, entonces usted debe permanecer en su casa y no congregarse. Si su respuesta es no, yo he dejado entrar gente y he salido también, o salgo todos los días, o salgo muy a menudo, pues entonces usted también puede salir a congregarse. O por ejemplo, usted ha dejado de ir al trabajo. eh, y si lo ha hecho porque de pronto ha podido hacer trabajo en casa o teletrabajar, como le llaman. Pero si el jefe, por ejemplo, lo llama y le dice, hoy mismo, hoy domingo, le dice, mañana lunes debe regresar a la empresa, ¿usted le va a renunciar a su jefe? ¿Le va a renunciar? ¿Le va a decir, no, yo no puedo ir? Por ejemplo. Otra pregunta que yo le hago, ¿usted ha dejado de estudiar, por ejemplo? Y si lo ha hecho, si ha podido estudiar, digamos que lo ha podido hacer de manera virtual, pero si de la escuela, del colegio o de la universidad lo llaman y le dicen, usted debe asistir mañana lunes, ¿usted va a ir a cancelar la matrícula, por ejemplo? Yo le pregunto.
ha dejado de salir a hacer sus diligencias principales, por ejemplo, el pago de acreencia, los bancos, los cajeros, qué sé yo, incluso ir al gimnasio, a hacer ejercicio, a hacer cosas. Eh, ¿Usted ha dejado de hacer eso? ¿Ha dejado de mercar, por ejemplo? ¿Ha dejado de mercar durante todo este tiempo? ¿Sí? ¿Usted ha dejado de ir a la tienda del barrio, a la galería o a los supermercados? Sí. O sea, la pandemia lo tiene tan temeroso, lo tiene tan advertido que no le permite ni siquiera ir al supermercado. ¿Usted ha dejado de ir al supermercado? ¿Usted ha dejado de asistir, por ejemplo, a reuniones sociales durante todo este tiempo? ¿O ha celebrado sus cumpleaños, grados, matrimonios, todo esto lo ha seguido celebrando? Bueno, si usted ha podido hacer todo esto y no ha sido contagiado, entonces yo le hago una pregunta. ¿En verdad usted cree que puede ir a hacer todo lo que, lo que perece, que es todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de leer, trabajo, estudio, ejercicio, reuniones sociales, todo esto? Usted puede ir a hacer todo eso que perece, como lo dice la Biblia, sin contagiarse. Y en verdad usted cree que si va a congregarse, que es algo de lo que habla la Biblia que le llama eterno, ¿sí? Así lo dice la Biblia. ¿Usted cree que se va a contagiar por ir a congregarse? ¿Usted cree eso? ¿De verdad usted cree eso? Ahí se lo dejo como reflexión humana para que usted pueda tomar la decisión de congregarse. Ahora vamos a dedicarnos a lo que realmente nos corresponde, que es la palabra de Dios, y por lo cual usted está allí sentado enfrente de esta pantalla, por lo cual yo me levanto muy de madrugada y estuve todo el día de sábado ayer enseñándoles, estudiando para prepararles este mensaje. Vamos a estudiar las razones bíblicas del por qué debemos congregarnos. Y yo lo voy a invitar a que usted vaya hasta la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y vamos a leer de los versículos 19 al 25 y vamos a tomar este texto como texto base para nuestra enseñanza del día de hoy y a partir de ella vamos a desplegar todo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Yo lo voy a leer en favor de ustedes. Usted toma nota. Si usted fue rápido en la Biblia, usted ya llegó hasta allí. Entonces dice, así que hermanos, dice el escritor de la carta a los Hebreos, que no se conoce quién es. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahí viene hablando, el escritor viene escribiendo, perdón, acerca de cómo fue el trabajo de sacerdocio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Cómo nos hizo entrar hasta la mismísima presencia de Dios a través de ese sacrificio y ya no tenemos nada. Entonces, por esas razones, ese así que, es que por todas las razones anteriores, así que es que el escritor nos dice esto, hermanos, teniendo tenemos libertad para entrar al lugar, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recordemos que yo le he enseñado a usted que al lugar santísimo no entraban sino de todo el mundo, unos que hacían parte de una nación que era Israel, que la había escogido. De esa nación había escogido una familia que eran los descendientes de Leví o los levitas, a lo cual le llamaban tribu. Y de esos levitas había escogido un pequeño grupo que se llamaban sacerdotes, que estaban en el templo, y de esos uno solo, el sumo sacerdote, entraba y ¿sabe cuántas veces? Una vez al año. Hoy en día, lo que está diciendo ahí el escritor es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así, yo puedo entrar y salir durante todo el día, todo momento, en todo. Entonces, mire que ellos anhelaban ese tiempo. Tal vez usted de niño ha pensado, ay, yo por qué no nací en tal familia.
En el pueblo de Israel pasaba eso. Ay, ¿yo por qué no nací en la familia de los levitas para poder entrar delante de la presencia de Dios? Y tal vez los niños decían, ay, yo por qué, y dentro de los levitas los niños, así como en una familia puede decir, ay, yo por qué no soy ese tío rico, ¿cierto? Entonces, así también los niños dentro de los levitas anhelaban, ay, yo por qué no fui ese sumo sacerdote para poder entrar por lo menos una vez al año, así me maten, porque usted en la presencia de Dios o ellos allá en la presencia de Dios y se presentaban de manera incorrecta, morían. Entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, el nuevo pacto, y vivo, que Él nos abrió, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces Él dice, por el camino, por el camino nuevo, perdón, y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, de su carne, o sea, la propia carne de Jesús fue la que nos abrió eso. ¿Se acuerdan que cuando Él murió en la cruz del Calvario, uno de los evangelistas, no recuerdo ahora, creo que Lucas o Juan, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, porque había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca, ¿cierto? El arca del pacto estaba, y en ese arca había contenido las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un poquito de maná, ¿sí? Una ración de maná. Era lo que estaba allí contenido. Después hablamos y explicamos eso, todo eso tiene unos significados maravillosos que uno de los cuales uno puede aprender y también le sirven para su vida personal cristiana, no solamente por conocimiento. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, no adquirimos conocimiento para envanecernos, sino para que nuestra vida como creyente sea más libre y a la vez podamos vivir de manera más santa, más apartada para Dios. Dice, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está hablando de Jesús, acerquémonos con corazón sincero, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está hablando de un tipo de rituales de los que practicaban los levitas, tipificando o haciendo tipo de lo que hoy en día la palabra de Dios hace, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces dice, mantengamos mantengamos firmes, sin fluctuar, es decir, no esos altibajos de personalidad, de estas cosas, no, 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 no. Un verdadero creyente afianzado en la palabra de Dios no tiene trastornos de personalidad, no tiene trastornos de personalidad, no es bipolar, no es esquizofrénico, nada de eso. Esas cosas no deben de estar en el creyente porque estamos afianzados en la palabra. La fluctuación son todas esas cosas, ahí caben todo eso que hoy en día la gente dice de los trastornos de la personalidad y todo eso, sin fluctuar. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Fiel en qué? Mire lo que dice en versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. Mire, a través de este medio, yo le puedo estimular a usted para que usted viva en amor, para que usted obedezca la palabra de Dios. Pero usted a mí no, porque usted a mí no me ve. Pero cuando está unas personas congregadas, sí podemos hacer esto. Entonces, por eso el versículo 25 termina, que este es muy conocido, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortándonos es animar, animarse. Para poder animarse tiene que estar, imagínese un ánimo virtual, un abrazo virtual, ¿sí? Yo con yo. Hay que animarse. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No debemos dejar de congregarnos. Nos tocó por pandemia, pero ya
la pandemia se quedó y no hay ninguna restricción para congregarnos. Entonces, si las autoridades permiten, nosotros no estamos fuera de esa cobertura, como la palabra de Dios nos lo dice, ¿no? Que debemos eh, sujetarnos o someternos a las autoridades que hay. A ver, yo, por ejemplo, yo no sé si usted se sometió tanto a las autoridades, ¿cierto? Si usted no se hizo su fiestica clandestina, ¿sí? Su celebración clandestina de reunión social en familia a causa de un cumpleaños, de un grado, de una celebración, ¿cierto? Entonces, yo ya me sometí a todo eso. Yo no le jugué sucio al gobierno, aunque no me viera, ¿sí? Sino que hice las cosas como debían de ser, pero ahora no hay restricciones. Entonces por eso salgo a congregarme con toda libertad y estoy bajo esa cobertura de las autoridades humanas también, ¿sí? A obedecer a Dios, pero con esa cobertura también o con ese permiso. Entonces voy a darle las razones de por qué debemos congregarnos, bíblicas. Este fue el punto base, ahorita le voy a dar unas razones. La primera razón es que debemos congregarnos porque es un mandamiento. Es un mandamiento. Y el Señor Jesús dice, ¿quién es el que me ama? El que obedece mis mandamientos. Yo no puedo ser conveniente y selectivo para decir, esta parte de la Biblia me gusta y esta no me gusta, y entonces hago recortes, ¿sí? A la Biblia y entonces le quito los versículos que no son y entonces dejo solamente los que me gustan. Pues miren, acabamos de verlo en Hebreos y ahora lo vamos a leer en otros pasajes. Debemos congregarnos porque es un mandamiento. El congregarse se instituyó desde la ley de Moisés y para eso vamos a ir a Deuteronomio capítulo 12 versículos del 10 al 12. Deuteronomio es el quinto libro de la palabra de Dios y de la ley, ¿sí? Es el último. Deuteronomio, yo les he enseñado, es segunda ley, ¿sí? Segunda ley. Deutero, segundo. Y es la segunda ley que fue entregada ya para entrar ahí a la tierra prometida, cuando ya iban a entrar. No, no una ley cambiada, ¿no? No es que lo que estaba en el Éxodo, en Levítico, haya sido cambiado, haya sido modificado. No, 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 no. Simple y llanamente que es la confirmación, por eso usted ve muy parecido en Deuteronomio como una compilación de todas las órdenes que estaban desde Éxodo capítulo 20. Dice, mas pasaréis el Jordán, ya están ahí para entrar a la tierra prometida, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo. ¿Qué nos dará el Señor? Reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros, les dijo a los israelitas. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ojo, en ese lugar donde él escoja para poner él su nombre, mire, le voy a dar una tierra prometida. Pero ahí dentro de esa tierra prometida voy a establecer un lugar y voy a escogerlo para poner ahí mi nombre. Inicialmente se llamó tabernáculo y más adelante templo. Dice, allí llevaréis todas las cosas. Mire qué se hace en ese lugar, según la orden de Dios. Llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, ¿sí? Ya hoy no tenemos que hacer holocaustos. Vuestros sacrificios, hoy no tenemos. El sacrificio somos nosotros. Nosotros somos un sacrificio vivo. Nosotros, dice una carta del apóstol Pablo, dice que presentemos todos nuestros miembros en sacrificio vivo, agradable y perfecto, ¿cierto? Ese es que, ¿cuáles son nuestros miembros? Por allá también en Proverbios capítulo, creo que 6 habla de las 6 cosas que aborrece Jehová. Y habla acerca de lo que pueden hacer los ojos, la mente, ojos altivos, el corazón que maquina perversidad, las manos derramadoras de sangre, los pies presurosos al mal, la lengua que habla engaño y genera división entre los hermanos, ¿cierto? Todas esas son perversidades, cosas que aborrece Dios,
que prácticamente las quiere raer del pueblo de Dios. Eh, entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, esos miembros que antes usted usaba para pecar, ahora usted va a la congregación, ¿cierto? A ese lugar y lo presenta, usted se presenta como un sacrificio vivo, para que esa lengua suya no se mueva tanto haciendo cosas que no debe hacer, para que esos ojos no se vayan detrás de dos pompis, ¿sí? Que se mueven como gelatina, ¿cierto? Para que esas manos, ¿cierto? Usted no las use para señalar, para juzgar, para hacer una cantidad de cosas, para que ese corazón suyo de él brote la palabra, ¿cierto? Y a través de la boca, dice la Biblia, que lo que hay en el corazón habla la boca, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva, ¿cierto? Como dice la palabra, para que nuestros pies corran hacia lo que verdaderamente, por ejemplo, hacia la congregación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos hacer, ir hacia ese lugar. Debemos presentar todos nuestros miembros allá para que durante la semana, ¿sí? Obviamente usted sosteniendo su vida piadosa y su vida devocional, de oración, de alborada, de hospedador de la presencia de Dios en la lectura de la palabra, usted pueda sostener todo esto, porque vuelvo y le repito, usted no puede sostenerse de un domingo a otro solamente con la palabra que yo le doy. Usted debe recibir esa palabra y a partir de ella construir su vida espiritual. Pero mire también que les ordenaba el Señor llevar a los levitas. Dice vuestros diezmos, ¿cierto? Yo ya les enseñé que en este tiempo no se diezma, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, vivían en una teocracia, entonces esos diezmos eran, digamos que el impuesto, ¿cierto? Como era una teocracia, ¿cierto? Gloria a Dios, ojalá. Bueno, vamos a volver a esa teocracia en el final de los tiempos. Dios va a gobernar con vara de hierro, también se los he enseñado. Entonces ellos tributaban a Dios. Pero también la palabra de Dios recientemente, yo se lo enseñé también en las ofrendas, en este tiempo son las ofrendas. Y la palabra de Dios en las cartas nos dice que no nos debemos presentar a la casa de Dios con las manos vacías. Cada uno, primero como conforme el corazón eh, le haya, digamos que no lo puede dar con tristeza, no lo puede dar tampoco con una por necesidad, es decir, como un trueque con Dios porque necesito esto, entonces dame esto. No, no, no funciona así. Como yo les he enseñado toda esa falsa, eh, les he tumbado a través de la palabra toda esa falsa doctrina que había o que ha habido acerca de el dar. En la Biblia, en el nuevo pacto que tenemos, eso no aparece, ¿sí? No aparecen los diezmos, no están allí. El dar no ha sido quitado, pero la manera de dar sí, ¿sí? Lo que sí aparece son las ofrendas, y aquí habla de las ofrendas elevadas de vuestras manos, y también le dice que allá en ese lugar dice, lleve todo lo escogido de los votos que hubiere prometido a Jehová. Hay gente que hace promesas, ¿sí? Nosotros no debemos hacer promesas como las promesas que hacían o que se hacen, por ejemplo, de yo voy hasta Buga o subo hasta Monserrate o voy hasta la iglesia Las Lajas o voy a esto porque me sanó de una enfermedad o porque esto, no, Dios nos sana. Eso es un derecho que tenemos, un derecho legal que Jesucristo reconquistó, retomó en la cruz del Calvario y lo tenemos allí. No hacemos eso. Hacemos votos a Dios. Más vale, yo le digo, haga votos a Dios de consagración, de santidad, de... Más importante, yo le digo una cosa, por lo menos yo como pastor valoro el que las personas hagan votos espirituales a Dios. Es decir, me voy a consagrar más a Dios, voy a eh, a tener una vida devocional más disciplinada, ¿cierto? Y eso le evita a uno, no le evita, sino le evita a un pastor, o le ahorra, perdón, una gran cantidad de trabajo, y más vale esa persona que se consagra es un miembro del cuerpo de Cristo que puede ministrar a los demás de una manera sana. Eso más vale
es lo que el Señor en este tiempo quiere. El dar está bien. El que, el que da abundantemente, abundantemente cosecha. El que da escasamente, escasamente cosecha. Eso es una realidad, es una ley natural. No necesitamos saber mucho de la Biblia para entender esto. Solamente debemos voltear a mirar a hacia la naturaleza y nos vamos a dar cuenta que es una realidad. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, todas estas cosas que acabo de leer en el versículo 11, es lo que el Señor quiere que hagamos en la congregación. Pero en el versículo 12 dice a una otras cosas, dice, y os alegraréis, alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Entonces usted me dice, no, pero es que Dios está también en mi casa, Dios está también en mi hogar, Dios está en mi habitación, y le sacan una cantidad de argumentos a uno, que no, que es que la palabra de Dios y el Señor Jesucristo dijo que cerrada la puerta, y que en tu cámara secreta, y que esto y lo otro. Pero mire lo que dice, lo que sigue diciendo el versículo. Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas y el levita, que hoy se puede trasladar o se puede decir, mire, si yo le traduzco esto, le está diciendo, mire, vaya usted, vaya con su esposa, vaya con sus hijos, vaya con su familia, vaya con sus empleados, vaya con sus empleadas y con el pastor. Vaya allá con el pastor eh, que esté allí en esas poblaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En este caso, Palmira dice, por cuanto no tiene ni heredad ni parte, no tiene parte ni heredad con vosotros. Los levitas, a ellos se les debía tributar porque ellos no tenían porción de tierra. Es decir, la tierra prometida cuando ellos entraron, ¿sí? Eh, cuando entraron allá a la tierra prometida no fue partida en esas 12 familias, en 12 familias no, sino que fue partida en 11. ¿Sí? Si usted ve un mapa de la tierra prometida, va a ver que está partido en 11 y la tribu que le va a faltar es la tribu de los levitas. ¿Por qué? Porque él le dijo, ¿sabe quién es su herencia? Soy yo. Y entonces por eso Dios puso un impuesto a toda la nación, porque como ellos debían estar, era pendiente ministrar en el templo. Mire la importancia de lo que muestra la palabra de Dios. Esa tribu permanecía al servicio en el templo las 24 horas, los 365 días del año, delante de Dios, haciendo sacrificios por el pueblo. Y bueno, todas estas cosas estaban ministrando allí con el objetivo de que el pueblo fuera bendecido y la presencia de Dios estuviera allí. Mire lo importante de lo que es el tabernáculo y el templo, ¿cierto? Hoy en día no es así, entonces por eso ellos tenían que llevar ese impuesto, ese 10%, y llevan los holocaustos y los sacrificios, de todo lo que el pueblo llevaba, ellos iban separando unas partes que están allí en el libro Levítico. Es un libro que tiene que ver solamente con la tribu de Israel, Levita. Y ese Levítico dice todas las normas. Entonces, mire, a usted le toca esta parte del sacrificio, bueno, todo eso. Entonces, ellos mantenían allí, estaban allí siempre, eh, digamos, ministrando delante de la presencia de Dios en favor del pueblo. Y a causa de eso, Dios bendecía todas sus actividades, sus cosechas, sus actividades comerciales de una manera sobrenatural, estaba protegido todo y sobrenatural para lo que nosotros pensamos, pero de manera natural para Dios porque es lo que Él quería para el pueblo. Y todos estaban bien. Cuando el pueblo de Israel dejó de hacer estas dos cosas, luego hay un paréntesis, vale la pena enseñárselo, para que usted se lea dos libritos corticos de la palabra de Dios. Uno es el profeta Joel y otro es el profeta Malaquías. Cuando el pueblo de Israel cambió este principio, ¿cierto? En esos dos libros pasa una cosa en común, que el levita, como la gente no iba a congregarse y no llevaban y no hacían todo lo que tenían que hacer, ¿qué hizo el levita? El levita dijo, no, yo no me voy a dejar morir de hambre. Yo me voy, y abandonó el servicio y se fue a emplear a las tierras de ellos a trabajar. Entonces el pastor iba,
los levitas, ven, dame trabajo, Ademir, dame trabajo, Pedro Pablo. eh, y entonces iba y se trabajaba allí, pum, y trabajaba todo el día, y esto y lo otro, y por aquí, por allá. Y estaba ahí trabajando, pero no oraba, no presentaba ofrendas delante de Dios, el templo estaba, ¿y sabe qué pasó? En esos dos libros Dios se enojó. Y entonces a Pedro Pablo no le empezó a aparecer trabajo. Nadie lo llamaba, ni por las páginas amarillas, ni por la página web, ni nadie, ¡pum! Nadie le llegaba allá y nadie lavaba muebles. Y todos empezaron a morir de hambre, ¿sí? Y a Emir tampoco le empezaron a llegar clientes. No le llegaban clientes, nadie le dañaba el celular y si le dañaba el celular lo llevaban a otro y no iban ahí donde Ademir porque es que Ademir me cae gordo y entonces yo no voy ahí al negocio de Ademir y ¡pum! Se fue. Entonces mire que eso tiene una razón. Ir a congregarse tiene grandes beneficios. No se va a contagiar. No crea eso. ¿Cómo va a creer usted que el Señor va a permitir que usted se contagie en la congregación y no se contagie en el supermercado porque va a comprar? O sea, usted va a la congregación y recibe alimento espiritual. Y usted cree que ahí por recibir alimento espiritual se va a contagiar de COVID. Pero no cree que si va al supermercado a recibir alimento físico se va a contagiar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted puede estar gordo, gordo, así, gordo. ¿Pero qué? Si usted no recibe la palabra de Dios, se va a morir. Así de sencillo. Entonces, el congregarse también se confirmó, no solamente fue en la ley, sino que se confirmó en la iglesia del primer siglo. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 46 y 47, mire lo que hacía la iglesia del primer siglo, ¿sí? Dice, y perseverando unánimes, unánimes, unánimes es unidad, eran un solo bloque, ¿cierto? ¿Se acuerda cómo peleaban los espartanos? Los espartanos eran un solo bloque, ¿cierto? Ellos trabajaban juntos, era una unidad. Eso también se ve en el fútbol, ¿cierto? Cuando las líneas están separadas, hay esos baches y ahí es donde les hacen daño. Cuando los bloques, las tres líneas, defensa, medio y ataque, mantienen así bien uniditas, eso no le entra a nadie por ningún lado, ¿cierto? Entonces, perseverando unánimes, tenemos que estar unánimes. Cada día, miren, ese tiempo era todos los días en el templo. Déjeme decirle que si ustedes fueran todos los días, yo estuviera seguro que yo voy a ir todos los días y voy a encontrar gente allá. Yo todos los días le predico que yo amo, primero los amo a mi Señor, amo el servirle, amo su pueblo, amo su novia, ¿cierto? A la cual estoy preparando para que se encuentren con Él. Y amo el enseñar, me encanta enseñar la palabra de Dios. Entonces, eh, yo estaría todos los días. Mire, ellos lo hacían cada día en el templo. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es otra cosa por la cual se debe caracterizar este Ministerio Internacional Dios Amo. Donde está el Ministerio Internacional Dios Amo, tiene que haber comida. Nos tienen que llamar igual que el Señor Jesús, comilón y bebedores. Dice versículo 47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, con todo el pueblo. ¿Qué es todo el pueblo? Todo Palmira, toda la gente. Dice, no solamente alababan a Dios, sino que tenían favor de la gente que estaba. No era, ay, ese evangelio. Uy, no, esa gente yo no la quiero. No, no, tenían favor de todo el pueblo. Dice la palabra de Dios que a causa de eso, como consecuencia de causa-efecto, mire lo que pasaba. Y el Señor añadía cada día, no solamente los domingos, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi amado hermano y mi amada hermana, usted no está para vivir una vida cristiana de cada 8 días, ni del momento de la alborada, perdón que este celular me está sonando la alarma de las 6, ni, ni, perdón, cada 8 días, ¿cierto? Sino que cada día usted debe tener una vida devocional todo el tiempo. Cuando usted se levanta, usted empieza su vida devocional. Usted se está bañando,
y está su vida devocional, Señor, que tu palabra sea como el agua, como esta agua que me limpia, Señor, Dios de los cielos poderoso. Hoy, Señor, Padre Santo de la gloria, límpiame, Señor, que tu sangre sea como este desodorante, este jabón, Señor, y como este cepillo de diente, y como esta crema dental, Señor, que me limpia de todo pecado, de toda maldad. Y usted empieza a orar todo, todo, todo. Si usted se higieniza su cuerpo, usted también tiene que empezar higienizándose su vida espiritual. Entonces usted prepara todo bonito y se echa loción y esto y lo otro para salir a trabajar. Así mismo tenemos que tener nuestra vida devocional. Cada cosa que usted haga, piense en qué parte de la palabra le puede aplicar. Y ese puede ser también un juego creativo donde usted mantiene su mente eh, alerta, ¿cierto? Si usted se mira en el espejo, usted dice, Señor, tu palabra es como un espejo que me muestra qué tan feo estoy y que tengo que arreglarme, y que me tengo que ir a hacer peluquear y que tengo que esto y lo otro. Son todos los pecados y todas las cosas que nosotros tenemos allí que debemos ir ajustando para la gloria de Dios, irnos apartando de todo eso. Y así, cuando usted va a trabajar, Señor, tú has dicho en tu palabra que yo debo hacer las cosas como para ti. Este trabajo que yo estoy haciendo, lo hago para ti. Y entonces cuando usted va a hacer una cosa teniendo en cuenta que va a hacer para el Señor, ¿usted cómo la hace? Con amor, perfecta. No importa que usted tenga un jefe ogro, que tenga un ambiente hostil de trabajo, lo que sea, usted está haciendo eso como para el Señor, ¿cierto? Si usted entra por allá a otra parte y tiene reuniones con personas y esto y lo otro, usted las debe ver como necesitadas, ¿cierto? Como personas que necesitan de la palabra de Dios. Y entonces usted empieza ahí en su mente a orar, Señor Padre Santo de la Gloria. Yo te pido que, poniendo cuidado obviamente a la reunión, pero usted ora por esos hogares, por esas familias que están ahí representadas. Un colombiano a la vez, acuérdese, un colombiano a la vez. Un país no cambia generalmente, cambia una persona a la vez, una familia a la vez. Así tenemos que trabajar dentro del reino de los cielos. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, métase eso en la cabeza. El Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. A los que han de ser salvos. Eso lo sigue haciendo. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Dice una visita de despedida que hizo Pablo a una ciudad que se llamaba Troas. Dice, el primer día de la semana, miren que ellos tenían un hábito, unos cada día en el templo, y acá también el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Mire que habían dos cosas, el alimento espiritual y el alimento físico. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto no lo vamos a hacer, ¿no? No le voy a alargar el discurso porque yo sé que todos tenemos unos quehaceres y hay que disfrutar de la familia y todo eso. Pero qué bueno irse con la bendición del Señor, con enseñanzas que nos sirvan para nuestra vida práctica, para que pongamos en práctica todo lo que el Señor nos dice, porque es que lo que está ahí en la palabra, usted no puede vivir una vida divergente de la palabra a su vida normal. Todo lo que está allí, si yo voy y recibo una palabra, tengo que aplicarla a mi vida diaria, ¿cierto? Y entonces ahí es donde yo vivo una vida cristiana conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, valga la redundancia, en esta palabra de Dios. Y vamos a vivir una vida de victoria para la gloria de Dios. Una segunda razón de por qué debemos congregarnos, ¿cierto? Pues porque está establecido desde el principio. Con esto voy a terminar por hoy y dentro de 8 días les voy a seguir enseñando por qué uno se debe congregar. Les voy a dar muchas razones bíblicas de por qué uno se debe congregar. Entonces, una segunda razón, aparte de que es un mandamiento, ahorita es porque está establecido desde el principio y porque eso va a ser restaurado al final. ¿Sí? Si a usted no le gusta congregarse, entonces usted no va a estar en la congregación después, ¿cierto? Y resulta que vamos a estar congregados permanentemente. Imagínense. Mire lo que dice desde el principio. Entonces, desde el principio, ¿dónde es? Génesis capítulo 3, versículo 8. Mire lo que pasa después de que peca Adán y Eva.
¿cierto? Adán y Eva estaban en un lugar que se llamaba ¿cómo? Huerto de Edén. Huerto de Edén. Estaban allí en ese lugar, en el huerto del Edén. Peca y entonces dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire, uno dentro de la casa de Dios no se puede esconder. Uno dentro de la casa de Dios está expuesto. Sí, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo, pero hay lugares donde el Señor hace habitar allí su presencia. Su hogar debe ser un lugar donde usted debe hacer habitar la presencia de Dios. Ese es un lugar seguro. Fuera de ese límite, de este límite de mi hogar, ¿cierto? Y mientras llego hasta la congregación, donde es otro límite donde el Señor hace allí su presencia. Sí, Dios está en todas partes, pero fuera de esos límites no hay una consagración directa, constante de ese espacio para que la presencia de Dios esté. Yo tengo que hacer que la presencia de Dios, eh, vuelvo y le repito, la presencia de Dios llena, o sea, Dios llena todo, pero que se manifieste la presencia de Dios es algo que debe el creyente hacer que sea así. La presencia de Dios está en el lugar que Él es honrado. Si yo lo honro en mi hogar, la presencia de Dios estará en mi hogar. Si yo lo honro en mi trabajo, la presencia de Dios estará en mi trabajo. Si yo lo honro allá en la congregación, la presencia de Dios estará allí. Aunque yo sea templo, se va a manifestar. Entonces mire que el huerto era un lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿cierto? Y él lo llenaba todo. Y el Señor dice que se paseaba, ¿sí? En el huerto, al aire del día. Él estaba allí moviéndose. Cuando Él los expulsó de la presencia de Dios. ¿Qué nos expulsa de la presencia de Dios? El pecado. Nos expulsa de la presencia de Dios. Y ellos estuvieron fuera. Y cuando estuvieron allí afuera, ahí fue donde les dio los juicios. Y los juicios fueron los que usted ya conoce. Espinos y cardos te producirá, multiplicaré los dolores de tus preñeces a tu mujer, eh, con dolor parirás tus hijos, y tu deseo será para tu marido, es decir, la puso en sujeción, ¿cierto? Esos son juicios. Con sudor, ¿cierto? Iba a ganar el pan de cada día, cosas de estas. Entonces mire que el huerto tipifica ese lugar de congregación. ¡Pum! Los expulsó de allá. Entonces allí empezó todo. La vida del hombre empezó en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y también va a terminar así, porque eso va a ser restaurado al final. Y aparece en Apocalipsis 22, versículos del 1 al 5. Ahí voy a terminar hoy. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Se acuerda que en Génesis capítulo 2 habla de 4 ríos? Ahora hay un solo río. Dice que sale, dice, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida. Vuelve y aparece el árbol de vida. Lo que el Señor quiso originalmente, vuelve otra vez y lo restaura. Que produce 12 frutos. Ya no produce solamente el fruto de vida, sino que produce 12 frutos. Mire, mire lo hermoso de esta enseñanza que está en Apocalipsis. Dando cada mes su fruto. Es decir, que todo el tiempo va a venir vida de parte de ese árbol. Jesús se tipificó también como árbol. Yo soy el árbol, ¿sí? Él dijo, yo soy la vid. También dice, si en el árbol verde hacen estas cosas que no harán en el árbol seco. Él varias veces lo dijo. Y él también se mostró, eh, por ejemplo, aquí dice, dando cada mes fruto, su fruto,
y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 3, y no habrá más maldición, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, en esa ciudad, y sus siervos le servirán. Volveremos a ese tiempo. Dice, y verán su rostro. Toda esa lucha que fueron expulsados del huerto, ya de la presencia de Dios, Jesús viene, rompe el velo, nos mete otra vez a la presencia, como lo leímos al principio en Carta de Hebreos, y al final mire lo que dice en la restauración de todas las cosas. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en esa ciudad, y sus siervos les servirán, y verán su rostro permanentemente, y su nombre estará en sus frentes. Gloria a Dios, que siempre en nuestra mente esté el Señor y su palabra. Y el versículo 5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que va a pasar. Yo anhelo ese tiempo. ¿Sí? Yo les he dicho a ustedes, ¿por qué no un pastor, para qué un pastor se mete en la política? Porque no ha leído la palabra. Si leyera la palabra y entendiera que un día va a gobernar, se le quitaría esa ambición de ir a gobernar. ¿Y por qué también va un pastor a la política o un hombre de Dios pierde su posición de pastor y se va a la política? Porque no sabe que el Redentor es Cristo y que nosotros tenemos más poder para cambiar transformar una sociedad, uno a la vez, una familia a la vez, predicando la palabra, que yendo a un recinto de gobierno a querer, estando en medio de lobos rapaces y en medio y en el mismísimo territorio de Satanás. Acuérdese que el Señor Jesucristo se encontró con Satanás en el desierto. ¿Y qué le dijo Satanás? Eh, si postrado me adoras, te entrego todos estos reinos que acabas de ver. Y se los mostró todos, ¿cierto? Y le estaba mintiendo, el Señor no le dijo, diablo mentiroso, vos no sos el dueño de este mundo. Mi Padre Celestial es el que gobierna este mundo. Él no le dijo eso, ¿cierto que no? Él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús no perdió su posición de sacerdote por ir a hacer política, porque él sabía que el trabajo de él era espiritual y así logró transformar la humanidad. Así que yo no entiendo por qué alguien, bueno, yo sí entiendo, porque no leen la Biblia, porque no conocen a su Dios. Por eso se meten en política, por eso se meten a hacer cosas que no deben de hacer. Y usted como creyente, hágame el favor, no se meta usted que izquierda, derecha, centro. Todo eso está gobernado por Satanás. Jesús no lo desmintió. Y si quiere observación natural en lugar de Biblia, yo le digo, si este mundo está gobernado por Dios, entonces ¿por qué está tan convulso? ¿Por qué está así? ¿Cierto que no? Usted no ve la paz de Dios, no ve nada de eso. Entonces, como usted no lo ve, este gobierno está, dice, creo que es en Juan, dice, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Solamente los hijos de Dios trascendemos a esto como el águila. Por eso el Señor nos dice que somos como el águila. Entonces hemos trascendido y como hemos trascendido, bueno, los que comprendemos las palabras del que murió en la cruz, ¿cierto? Y que nos mantenga siempre comprendiéndolas para su gloria. Entonces, cuando usted comprende las palabras del que murió en la cruz, usted no se enreda en cosas que no tienen nada que ver. Mire que Jesús hasta nos lo enseñó desde niño, cuando lo encontraron en el templo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Irse al Senado, a la Cámara, al Consejo, a la Alcaldía, todo eso es estar en los negocios del diablo. Así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo describe,
que dentro de las entidades espirituales hay una que se llaman gobernadores de las tinieblas y otra que se llama principados. Lea la Biblia y eso nos muestra. Yo les voy a hablar también de esto, les voy a enseñar, pero ya por hoy terminamos. Vamos a orar al Señor. Debemos congregarnos, debemos buscar un lugar donde congregarnos. Usted que está fuera de la ciudad, ¿sí? Debe buscar un lugar donde congregarse. Aquí va a tener alimento, yo le voy a dar alimento, pero usted debe tener coinonía, debe tener relacionamiento con los miembros del cuerpo de Cristo, personalmente, face to face, tocarse allá en un lugar donde usted esté, en Jumbo, en Armenia, en Palmira. Yo no trabajo, las ovejas no son mías, son de Cristo, ¿cierto? Entonces yo no trabajo y no predico porque usted venga aquí, no, yo trabajo para el Señor. Y como lo dice colaboradores de Dios en 1 Corintios capítulo 3, uno es el que siembra, otro es el que riega, ¿cierto? No, usted no es de nadie, usted es de Cristo, pero sí debe haber alguien que aporte. Si yo sembré, gloria a Dios. Si regué, gloria a Dios. Y si hay una, cada uno debe buscar sobre edificarse. No le deje la responsabilidad de su vida espiritual al pastor. Vaya, congréguese a un lugar. Busque un lugar para congregarse, por favor. ¿Sí? En esa ciudad, ahí tienen que estar. Esa ha sido mi oración también. Estar orando para que ustedes encuentren ese lugar donde el Señor les tenga preparado el alimento y donde ustedes puedan estar con ese pastor allí que les enseñe y todo, ¿cierto? Ya ahí se adelantó un trabajo, ustedes no van a tener, no le van a dar tanta lidia a ese pastor, antes le van a ayudar, van a orar por ese varón, por esa esposa, por esos hijos de ese varón, lo van a cubrir en oración, van a interceder por él, van a amarlo, ¿sí? También van a respaldarlo económicamente para que él no se tenga que ir a emplear. Gloria a Dios, yo tengo una fuente de ingresos que me permite vivir de mis ingresos y no depender de la congregación. Pero hay hombres piadosos que viven de predicar la palabra. Y la palabra dice, el que eh, predica el evangelio, viva de él, coma de él, ¿cierto? Entonces usted debe de también agradecer eso, ¿cierto? Debe de no llegar con las manos vacías. Llegue con algo, ¿cierto? Llegue con algo a la congregación, llegue con algo, no solamente con su gratitud, su presencia es valiosa. Mire, los pastores nos llenamos solamente con verlos a ustedes. Eso nos da una emoción, usted no lo sabe, eso es como cuando el hijo llega a casa después de mucho tiempo. Pero usted debe llegar también a saber que ese hombre y esa familia tienen necesidades y velan por sus almas. Padre, yo te doy gracias en esta hora y te bendigo, Dios. Glorifico y exalto tu santo nombre, Señor. Gracias por permitirme predicar a tu pueblo, Señor, en esta mañana, Señor Dios de los cielos. Gracias por lo que ahora la palabra que tú nos vas a dar para la congregación ahora, pero también yo te pido, Señor, que tú guíes a todos estos 126 suscriptores, de los cuales algunos no tienen un lugar donde congregarse, aquellos que viven en otras ciudades y se dificulta su llegada hasta acá, hasta Palmira, Señor. Oh Dios de los cielos, yo te pido que los ubiques, que ellos puedan oír tu voz, Señor, y llegar hasta un lugar donde haya un varón que verdaderamente te ame y te sirva, Señor, que verdaderamente predique tu palabra, que no hable palabra de hombre, Señor, sino que hable conforme a tu palabra. Predícales, oh Dios de los cielos, llévalos a ese lugar, Señor y Padre celestial, para que ellos sean bendición también allí en sus ciudades, en sus lugares de origen, en esos países, Señor. Allá en España, Padre Celestial, provéeles un pastor, Señor, a los hermanos que están en España, a los que están en Estados Unidos, Señor, a María Elena, Señor, a José Arles, que están allá en Armenia, Señor, a Karen Devia, Señor, que está también allá en Armenia, Señor. Y te pido, Señor, que allá a Livia, a Delinder, Señor, tú les proveas en España ese pastor, Señor, que va a velar por sus almas, Señor. Que allí en Jumbo, los que no pueden venir, también tú les proveas un pastor, Señor, que vele
por sus almas, Señor. Oh Dios de los cielos, en Cali, Padre Santo, en todo lugar, Señor Dios de los cielos. Este solamente es un lugar de paso, este canal, Señor, donde la gente se puede alimentar, donde puede llegar a conocer de tu palabra, Señor. Pero ahora tendrán que estar en algún lugar, Señor, unánimes y juntos con el resto de mis hermanos. Bendiciones. Que tengan un excelente día. Ustedes van a ver este mensaje, yo creo que a partir de las 10 vamos a empezar a subirlo una vez termine la transmisión y a las 10 estará publicado. A las 10, usted a las 11:05 más o menos estará escuchando estas palabras que yo estoy diciendo en este momento. Disfrute con su familia, de sus alimentos, gócese, descanse, porque hoy es un día de descanso también y hoy es día de fiesta al Señor, y viva una vida devocional poderosa durante toda la semana. Ore, tenga a Dios presente en todo, ¿sí? No lo suelte ni para ir al baño. No lo suelte ni para ir al baño. Lleve el Señor el baño en el nombre de Jesús. Amén.